17 de febrero, la segunda faena del trimestre 23 invierno. Tenemos el gusto de contar con el matemático Hugo Jiménez. Él se doctoró aquí en la UAM Iztapalapa. Tiene una especialidad en ciencias de la computación, geometría diferencial y mecánica celeste. Durante su carrera ha sido un actor transversal en múltiples proyectos científicos, aplicando su experiencia como administrador de sistemas y programador en proyectos de matemáticas, mecánica celeste, geofísica, astronomía y astrofísica. Algunas instituciones donde él ha trabajado, tanto en equipos técnicos como científicos, son el Instituto de Matemáticas de la UNAM, el Instituto de Astronomía y la Facultad de Ciencias, todas pues de la UNAM. También en el Instituto de Mecánica Celeste y Cálculo de Efemérides del Observatorio de París, en el Instituto de Astrofísica de París, el Instituto de Física de la Tierra de París, el Instituto de Física Nuclear y Física de Partículas, y tiene varios proyectos relevantes como la colaboración Planck, tomografía global de la Tierra también, y el proyecto del que hoy nos va a platicar, que es la misión SVOM. Pocos saben que además también Hugo es músico, él toca el bajo y la guitarra, y bueno, por lo menos cuando estaba por acá en la UAM Iztapalapa, algunas veces se iba a tocar salsa por allí con su grupo. Y bueno, pues es a quien vamos a escuchar en esta segunda faena del 2023 invierno. Ok. Entonces voy a empezar a pasar las cosas un poquito más rápido. Entonces, les decía que lo que yo quería prácticamente motivar es el hecho de tener perfiles que sean transversales, y para ello uno de los ejemplos es la misión para la cual estoy trabajando actualmente. SVOM es una misión de un satélite que será lanzado a finales de 2023. Les voy a platicar más sobre esto. Pero en general, una de las cosas que yo he hecho en París, sobre todo, es que yo he trabajado en diferentes proyectos como administrador y como programador en líneas de tratamientos de datos. Lo que hacemos en una línea de tratamientos de datos es, en los grandes proyectos, es que en general tenemos un conjunto complejo de programas de tratamiento para hacer el tratamiento de señales. Eso se trabaja mucho en los grandes proyectos de la física. Entonces, por ejemplo, los proyectos como el CERN, los proyectos de las ondas gravitacionales y todos los proyectos de los satélites científicos utilizan este tipo de líneas de tratamiento en donde se trata de componer un solo software de análisis global de componentes más pequeñas, y cada componente tiene una finalidad. Entonces, lo que se hace es tener un software en particular que va a trabajar con esas componentes, que va a meter en orden esas componentes, y eso es a lo que se le llama una línea de tratamiento de datos, o en inglés un pipeline. Y hay dos tipos, en particular, hay dos grandes tipos de pipelines, son los proyectos centralizados y los proyectos distribuidos. Mi primer proyecto que yo hice en una misión espacial fue con el consorcio Planck, en donde teníamos precisamente un proyecto centralizado, todo estaba metido en un solo clúster y todo estaba administrado por una sola persona. Esa persona era yo, ¿no? Y actualmente estoy en un sistema distribuido. Entonces, la misión SVOM es una serie de equipos que tienen una serie de pipelines, o sea, de software, cada uno para un instrumento, o cada uno para hacer cierto tipo de cosas con los datos que bajan del satélite, y cada uno es responsable de dejar listo su propio software disponible para que el CNES y el centro de datos francés lo utilice directamente. Entonces, en este tipo de perfiles, hay que ver que en un sistema, por ejemplo, como Planck,
en donde es un satélite con dos instrumentos, un instrumento en alta frecuencia y otro instrumento en baja frecuencia. En este tipo de proyectos se tienen clusters con todo el software centralizado. En particular, con Planck teníamos aproximadamente 127 unidades de software, es decir, programas diferentes que teníamos que poner uno detrás del otro, y 6 áreas de trabajo. Todos estos softwares estaban, este componente de software estaba en diversos lenguajes de programación para Planck. Había que trabajar desde Fortran, C, C++, IDL, Python, Java, muchas cosas son Shell. Y había más o menos 70 depósitos de software en 3 servidores CBS SNV. Los servidores CBS SNV son servidores de control de versiones. Voy a ir un poquito más rápido, aunque si tienen preguntas, me dicen un poquito más tarde cuáles son las cosas interesantes o las preguntas interesantes que tengan. Y ahora lo que estoy haciendo es trabajando con la misión SBOM. Voy a pasar un film. Así es de que hay que revisar el sonido. Yo espero que va a pasar el sonido. Es el film publicitario de acción de SBOM. Cuando estoy transmitiendo el sonido. Este es el satélite SBOM. Y lo que vamos a ver es lo que se le llama una máscara codificada. Esta máscara codificada es un telescopio codificado para detectar las emisiones de las fuentes astrofísicas en el rango de los rayos gamma. Y entonces, cuando se detecta una nueva fuente, el satélite envía información a la Tierra y toda la información debe centralizarse al centro francés. Van a hacer algunos estudios para ver si la fuente de energía es realmente una fuente de interés, si es un GRB en general. Y si lo es, lo que vamos a hacer es que el satélite tiene que apuntar al centro del GRB. En general, lo que son las explosiones de rayos gamma o GRB surgen cuando tenemos unos binarios, cuando tenemos fusión de binarios. Espero a que termine el film. Ok, ¿me escuchan? ¿Aló? Bien, y te escuchabas bien, parece que es desde allá el problema. A ver, continúa. Ok, entonces SBOM es un telescopio, son las iniciales de Space Based Multiband Astronomical Variable Objects Monitor. Ok, escucho mucho Larsen. ¿Puedo continuar? Ok. Ya se escucho mejor. Y entonces la idea de este satélite es una misión chino-francesa con un satélite y algunos instrumentos adicionales en el suelo. Y
Entran también en la colaboración algunas instituciones de Inglaterra y Alemania. El lanzamiento de este satélite está previsto para finales de este año en Sichuan, en China, si es que todo va bien. Esperamos que sí. Ya hemos tenido 3 años de retraso, porque no de retraso. Han retardado la fecha precisamente por la pandemia y sobre todo porque el satélite se tiene que enviar desde China y por el momento todavía hay algunas restricciones que conciernen mucho a los científicos y el tiempo de estancia que deben estar en China. Entonces, la última vez que yo tuve conocimiento de este retraso fue que los científicos, los técnicos franceses tenían que pasar 3 semanas en cuarentena y el CNES no estaba muy de acuerdo con eso, entonces se hizo otra vez un pequeño retraso. El objetivo de este satélite es de localizar y estudiar las explosiones de los rayos gamma. Entonces, este es uno de los principales, digamos, de los principales intereses científicos de la astrofísica que hay actualmente. Las explosiones de rayos gamma son las explosiones más energéticas que se pueden encontrar en el universo, ¿no? Y en realidad se estima que la energía que se libera por un GeV, por una explosión de rayos gamma, es equivalente a la energía que produce el Sol durante toda su vida, ¿no? Entonces es realmente una explosiones energéticas enormes y la idea es estudiar, localizar y estudiar de dónde provienen estas explosiones. En general lo que se conoce es que provienen de la fusión de binarios compactos. Estos pueden ser hoyos negros, pueden ser estrellas de neutrones principalmente, y entran en un sistema de astronomía, podríamos decir, de observación, de astronomía de observación, que se le llama el multimensajero. Ahorita les voy a hablar de lo que es un multimensajero. Y en particular el satélite SBOM tiene 4 instrumentos. ECLAIR, que es un instrumento a máscara codificada, que es del que yo les voy a hablar hoy. MXT, que es un telescopio de la gama de rayos X. VT, que es un telescopio visual. Este telescopio prácticamente nos sirve para dar la orientación del satélite. Y GRM, que es el monitor de objetos en rayos gamma. Entonces, en la misión SBOM tenemos un satélite con 4 instrumentos en vuelo y tenemos 3 instrumentos en tierra, que son precisamente telescopios de seguimiento del satélite. En particular, el primero, que se llama Proyecto Colibrí, un bonito nombre, es un proyecto entre Francia y México y está situado en San Pedro Mártir, en el observatorio de San Pedro Mártir. Y los otros 2 instrumentos en tierra son instrumentos chinos. El primero es precisamente un telescopio de seguimiento y el otro es un telescopio para hacer el análisis al momento que hay nuevas fuentes de rayos gamma. Entonces, en la misión SBOM tenemos este satélite. Vemos aquí ya, no sé si vean mi ratón. Tenemos lo que es el instrumento MXT de rayos X, ECLAIR, que es el telescopio a máscara codificada, es este cuadro que vemos aquí. El telescopio visual pertenece a los chinos y el monitor de rayos gamma. Y aparte tenemos los 3 instrumentos en tierra, para los cuales el telescopio francés es una colaboración entre Francia y México. Ese es el proyecto Colibrí. Y lo que es el programa de observación, la misión SBOM tiene 3 programas de observación. Uno que es el programa general, que lo que va a hacer es estudiar las fuentes astrofísicas que son consistentes con la ley de orientación B1.
¿Quién es la ley de orientación B1? Yo creo que es la siguiente, no es la siguiente. La ley de orientación B1 es una forma de orientar el satélite en el sentido opuesto al Sol. Como la observación de fuentes astronómicas en la gama de rayos X y rayos gamma es muy difícil de hacer, es decir, que hay muy pocos fotones con esta energía que llegan al telescopio. Lo que se necesita es pasar mucho tiempo de observación, así como hacemos para tener una fotografía en la noche. Lo que se hace es poner el telescopio en una orientación, en una orientación predefinida, y se pasa muchísimo tiempo, ¿no? Se pasa días en una sola posición para poder captar la mayor cantidad de fotones en la misma posición precisamente. Y es con eso que hacemos las observaciones, lo que es la imaginería, olvidé el nombre, ahorita les digo cómo se dice en español. El segundo programa es lo que se le llama un objetivo de oportunidad, Target of Opportunity, y en este caso lo que se hace es que se ven las fuentes o eventos pasajeros detectados por otros proyectos. Por ejemplo, los telescopios en Chile, en la Atacama, o los telescopios en suelo en África o en Asia, que pueden detectar ya sea que son YRB u otro tipo de fuentes en rayos gamma o rayos X, y que no son detectados por SBOM o que no están en el campo de visión del telescopio en ese momento. Entonces se envía una señal de tierra para cambiar la orientación del telescopio y poder observar. Este tipo de programas se les llama programas multimensajero, y consiste en utilizar diferentes tipos de observación, diferentes tipos de telescopios. En particular, se conocen 4 mensajeros o se estudian 4 mensajeros extrasolares, que son las ondas electromagnéticas, es decir, todo lo que consiste en radio, el visual, infrarrojo, ultravioleta, los rayos gamma, rayos X. El segundo de los mensajeros son las ondas gravitacionales. Actualmente se hace mucha observación con ondas gravitacionales. El tercer mensajero son los neutrinos y el cuarto mensajero son los rayos cósmicos. Entonces, la idea de la astronomía multimensajero es que se utilizan 2 o 3 telescopios al mismo tiempo para poder estudiar y detectar cierto tipo de fuentes. En este tipo de casos, por ejemplo, para nosotros, para SBOM, es muy importante la fusión de binarios, los hoyos negros, y ya sea de hoyos negros o un hoyo negro con una estrella de neutrones o 2 estrellas de neutrones. Y en ese momento, en el momento que tenemos fusión de binarios, se producen ondas gravitacionales. Entonces, si se detectan las ondas gravitacionales, intentamos que SBOM confirme que es una fusión de un binario, por ejemplo. Y a la inversa, cuando nosotros detectamos ciertas cosas, se envía información a los otros tipos de proyectos para confirmar que tenemos un YRB. Entonces, actualmente la observación multimensajero es una de las cosas que se está utilizando todo el tiempo. Y para el multimensajero, lo que tenemos aquí tenemos los mensajeros, son los diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas, o más bien dan diferentes niveles del espectro de la radiación electromagnética. Perdón. Tenemos los rayos cósmicos, tenemos también las ondas gravitacionales y tenemos los neutrinos. Y estos son los proyectos actualmente que están en funcionamiento o que están planificados para lanzarse. Y vemos abajo cuáles son los años para los cuales están previstos el lanzamiento y la duración del proyecto de observación.
Para SBOM tenemos una duración prevista de 5 años, son 3 años de misión nominal y 2 años de extensión. Y si nosotros vamos a empezar a finales del 2023, pensamos que la misión va a terminar en el 2029. Ok, yo veo la hora y tengo que apurarme. Y tenemos el tercero es el programa, el programa central. El programa central es el que detecta las fuentes pasajeras, los YARB. Tenemos un tiempo de notificación de 30 segundos para el 65% de alertas. Y yo creo que les voy a pasar otro film y yo creo que vamos a tener que ir mucho más rápido después del film. Lo que hacemos es que cuando tenemos una observación, lo primero que vamos a tener es que vamos a ver una explosión en el campo de visión del testigo. Y en este momento no sé si soy yo que suena raro. Y entonces, en el momento en que es detectado, se envía la información en tierra y de todas las antenas se centraliza la señal al centro francés. En el centro francés se empiezan a hacer los análisis de datos para ver si eso que estamos recibiendo en el telescopio tiene que ver realmente con un GRB, con una fuente de interés para nosotros. Entonces, una vez que se hacen los primeros cálculos, la información se envía a China y en China posicionan uno de los telescopios en tierra. Una vez que se hace el análisis y el proceso de datos, la información regresa a Francia. Y ahora siento que todo va muy lento. Se refina el posicionamiento del satélite y se envía de nuevo la información al satélite para poder trabajar de una forma bien precisa y afinar la orientación del satélite. Ya después el resto de la información para los otros proyectos. Voy a cortar porque si no nos va a tomar mucho tiempo. Ok, perdón, tengo que cortar porque si no está un poquito más larga el video. Y entonces la idea es que estamos en una órbita baja, una orientación antisolar. La orientación antisolar quiere decir que todo el tiempo estamos apuntando en contra del Sol, en la dirección opuesta al Sol, con una órbita de aproximadamente 30 grados. Es decir, que en general vamos a sentir o vamos a ver que el satélite está con un posicionamiento constante con respecto del Sol y del fondo cosmológico. Entonces eso es importante. Una de las cuestiones que pasa es que vamos a tener la Tierra un 65% del tiempo en el campo de visión de SBOM y un 50% del tiempo en el campo de visión de MXT. Eso lo que hace es que nos complica mucho el análisis de datos. Hay que limpiar la señal de todo esto y hay que seleccionar cuál es la señal que nos interesa, obviamente cuando la Tierra no está en el campo de visión. También la órbita evita el plano galáctico casi todo el tiempo. Es decir, que si nosotros vemos con respecto al Sol lo que estamos apuntando,
La región roja es el fondo, es el plano galáctico. Y tenemos algunas fuentes que son muy luminosas, que nos meten mucho ruido para el análisis. Y entonces también se evitan esas fuentes. Ok. En fin, hacemos un seguimiento de 14 órbitas por día cuando se tiene un nuevo YRD. Entonces, les voy a hablar un poquito, esto me lo voy a saltar, de lo que es el instrumento. ¿Cuánto tiempo tengo? Ups, tengo menos de 3 minutos, si no me equivoco. Y entonces, el instrumento es un telescopio de máscara codificada. La máscara codificada es lo que ven ahí, esta placa de tuxteno, de titanio y tuxteno, y no me acuerdo qué otros materiales, que tiene las perforaciones. Y estas perforaciones tienen un patrón muy particular. Eso es el código. Y eso es lo que se le llama una máscara codificada. Entonces, la idea es que todas las emisiones de rayos gamma y de rayos gamma entran por la máscara y nosotros vemos lo que se detecta en el detector, que es esta parte, es el plano de detección. ¿Sí? ¿Te escucho? Dime, Sol. ¿Está apagado el micrófono? No escucho, perdón. Termino. Mira el chat. No tengo el chat. Adelante, Hugo, no te apures por el tiempo, podemos seguir. Ok. Lo que ya me preocupó es que no veo el chat. Es decir, que no tenemos comunicación nosotros. Oh. Ok. Entonces, la máscara codificada, esto es lo que hace, ¿no? Es que el detector recibe los rayos y la idea es cómo vamos a recuperar la información. Voy a pasar rápidamente por esta parte. El instrumento Eclair se fabricó en el APC, en el laboratorio donde estamos nosotros actualmente, y este es el equipo. Gracias a todos. Continúo. La forma en que trabaja la máscara codificada es así. Nosotros proyectamos o recibimos las emisiones de los rayos gamma, de los rayos, en realidad son rayos gamma. Nosotros trabajamos, o el instrumento Eclair trabaja en el rango entre 4 kiloelectrovolts, 4 keVs, y 150 kiloelectrovolts. Y entonces lo que nosotros necesitamos recuperar es el fondo, es lo que se proyecta en el detector. Cuando vemos el trabajo de simulación, esta es una de las fuentes simuladas, al momento que aparece un YRB, se ilumina el detector. Y la idea es cómo vamos a recuperar la imagen original, la imagen del cielo, a partir de lo que está proyectado en el detector. Lo que estamos viendo, o lo que vimos en el video anterior, es una fuente simulada en el centro del telescopio. Esa fuente pasa a través de la máscara y todo lo que es captado por el detector es eso lo que vamos a recibir como señal al momento que recibimos los datos del satélite. Entonces, una de las partes que nosotros tenemos que hacer es recuperar la información inversa, ¿no? Es a partir de los datos que tenemos en el detector, todo lo que recibimos del telescopio, cómo es que recuperamos la imagen del cielo. Y es un proceso interactivo, es un proceso interactivo que se llama una deconvolución, y es exactamente una deconvolución de datos, es una integración con varias cosas por ahí,
y ciertos manejos de matrices así particulares. Y en esta deconvolución lo que hacemos es que vamos a pasar el modelo de la máscara sobre la información que recibimos del detector. Cada vez que ponemos la máscara encima del detector en alguna posición en particular, lo que hacemos es que sumamos la cantidad de elementos en naranja claro que vemos aquí. Y esos elementos los metemos en una entrada de una nueva matriz que se le llama precisamente el campo de visión o el OpenFOGMap. Y cuando terminamos este proceso, lo que tenemos es una matriz con números y habrá un número que tiene el valor más grande. Entonces lo que sabemos es que en ese punto es donde se encuentra la fuente de rayos gamma en el cielo. Y entonces el resto del trabajo lo que hacemos es simular este elemento, lo buscamos en un catálogo, buscamos si es una fuente conocida, hacemos una simulación de su flujo de rayos de radiación electromagnética, la quitamos, hacemos una sustracción de la imagen y continuamos con la segunda fuente. Y entonces es un proceso de limpieza fuente por fuente, además de hacer la limpieza del fondo cosmológico de rayos X. Entonces, esa es una parte del trabajo que hacemos, de la parte científica. Y en realidad, la imagen total que obtenemos es una imagen que es la suma del tamaño de la máscara más el tamaño del detector, que es exactamente lo que obtenemos si queremos ver todos los píxeles que puedan ser iluminados, todos los elementos del detector que puedan ser iluminados por una fuente que se encuentra en alguna parte del detector en alguna parte del campo de visión del instrumento. Bueno, esta es una de las partes importantes del trabajo que hacemos. Hay mucha matemática ahí, pero hay una parte de estadística también. Y lo que me interesa a mí decirles es que además de eso hay que hacer todo el trabajo adicional alrededor. Entonces, ¿cómo funciona el flujo de datos global? En el segmento suelo, lo que le llamamos segmento suelo, que es el software que va a hacer todo lo que tenga que ver con los datos que se bajan del satélite, lo que tenemos es que cada 4 horas aproximadamente tenemos una descarga de datos. Y a partir de esta descarga de datos, los chinos reciben los datos, es el centro francés, es el centro científico chino que recibe los datos y envía los datos del instrumento francés al centro científico francés. ¡Hala! Y entonces, en realidad, nosotros no tenemos ningún contacto con los datos de los instrumentos chinos. Son los chinos que en realidad están lanzando el satélite, ¿no? Y entonces, los datos, al momento que descargamos los datos se tienen que analizar de manera automática. Es decir, que una vez que se descargan los datos, todas las líneas de procesamientos de datos se lanzan una detrás de la otra. Y lo que se tiene es un software que se le llama un orquestador que lanza las líneas de tratamiento y controla el flujo de datos entre las bases de datos. Para que tengan una idea de más o menos cómo es que eso funciona, lo que tenemos aquí es una serie de líneas de tratamiento, pipelines. Cada pipeline tiene que ver ya sea con algún instrumento o con alguna parte del tratamiento de datos. En realidad lo que hacemos es una super pipeline y muchas mini pipelines que están adentro. Y además el orquestador lo que hace es que crea pipelines intermediarias de tal forma que todo el flujo de datos tiene que distribuirse a través del orquestador y tiene que estar listo
antes de la siguiente descarga de datos. Entonces, todo es automático y esa es una de las partes que es importante de nuestro trabajo. En el proyecto en el que yo estoy, que es EclairGP, es decir, la parte del programa general, tenemos tres bases de datos principales, la base de datos de producto, la de calibración y una que le llamamos housekeeping, que contiene los datos técnicos del satélite, la temperatura, los voltajes y todo eso. Cada uno de estos elementos van a servir para hacer el análisis científico. Es decir, que todo lo que nosotros recuperamos de las bases de datos, de una forma o de otra, las vamos a utilizar, ya sea para recuperar las señales, para hacer el análisis el análisis espectral o para hacer las curvas de luz. Yo creo que voy a acelerar un poquito. Como vimos en la primera imagen, EclairGP se integra a una cuarentena de paquetes de software del segmento suelo en la misión SBOM. Actualmente hay 21 pipelines que funcionan y que son ya funcionales y tienen que estar listas para diciembre, para el momento de lanzamiento. Los pipelines se implementan en formas de imágenes de contenedores Docker. Empezamos a hablar ya de infraestructura. Es decir, que vamos a tener contenedores como un tipo de máquinas virtuales y en realidad llegamos con la máquina virtual y es la máquina virtual que vamos a lanzar, ¿no? Y entonces son puestas en producción en una cosa que se le llama integración continua. Yo espero que hay ingenieros en software y computólogos en la sala. Entonces, eso les va a hablar mucho. El sistema completo funciona en forma de miniservicios en API REST. Es como están ahora funcionando todo en el cloud, ahora funciona como miniservicios y precisamente toda la parte del tratamiento de datos ahora debe de funcionar como un sistema de miniservicios en API REST. Y todos utilizan la misma interfaz. Entonces hay que utilizar de una cierta forma los mismos recursos entre todos los pipelines del proyecto. Y esto también lleva tiempo de trabajo. La gestión de los servicios se hace sobre Portainer. Yo tenía ganas de mostrarles un poco cómo se veían las páginas sobre internet de los servicios para que vieran cómo funciona esto, pero estamos muy cortos de tiempo, perdón. Y el lanzamiento de las líneas de tratamiento automático se administra a partir de un orquestador. Es decir, que hay una parte del software que va a decir solamente cómo es que se van a lanzar los pipelines a partir de los elementos que entran a la base de datos en el momento en que se hace la descarga de datos. Todo esto, cada jefe de cada proyecto y de cada línea de tratamiento los debe de utilizar, los debe de meter en funcionamiento en su propio contenedor y lo que se le entrega al CNES es este contenedor listo para funcionar. Entonces, voy a darles unos datos. El pipeline es un depósito, utilizamos Git como control de versiones y creamos un depósito Git que es común a todo el proyecto. Tenemos 98% de código en Python y estamos ahorita actualmente transfiriendo a Python 3.10. El 2% son script shell. En realidad, todo el código está basado en Python. Es un sistema de microservicios en API REST. Tenemos que trabajar en desarrollo continuo e integración continua sobre GitLab. Y la implantación se hace en contenedores Docker. El desarrollo es de tipo Agile, es decir, que tenemos sistemas que hacen la simulación todas las semanas, como si ya se estuvieran descargando los datos del satélite, y cada semana se están probando en continuo todos los pipelines
cada funcionalidad adicional que se mete a un pipeline, que se le da a un pipeline, tiene que estar funcionando y dejar el sistema funcionando de nuevo. Es decir, que es como una forma de trabajar en la cual a partir de la primera versión tiene que estar funcional, a pesar de que no pueda hacer nada el pipeline. Y poco a poco se le empiezan a agregar las demás componentes de software. Ok. El pipeline de ClearGP, del cual yo soy el responsable técnico, es una línea de tratamientos con 6 componentes, y estas 6 componentes, DPCO, Kali, VBI, MACMOSA y SPEX, cada una hacen una cosa con los datos. La primera, que es la preparación de datos, lo que va a hacer es que va a elegir todas las partes en donde la Tierra entra en el campo de visión. Va a elegir cuando estamos en una zona que se le llama la SAA, la South Atlantic African Region, y es una zona donde hay mucho magnetismo. Como estamos en una órbita baja, ese magnetismo puede dañar al satélite, y lo que hacen es que al momento de que se entra en esta zona, todos los aparatos del satélite se apagan. Y cuando salimos de esta zona, se vuelven a encender y el satélite continúa a funcionar. Entonces se hace en esta componente de PCO. Kali es para la calibración. VUBE es para la extracción del fondo cosmológico de rayos X, y para la creación de un cierto tipo para pasar de imágenes del detector, extraer todo lo que tenga que ver con la Tierra que atraviesa, y con otro tipo de backgrounds como el albedo y el background de partículas, astropartículas. IMAX es el módulo de imagenería. MOSA es para hacer mosaicos, es decir, tomamos las imágenes y las vamos acomodando encima una de la otra para formar toda la imagen del cielo. Y SPEX es el módulo de extracción espectral. Todos los módulos tienen acceso a las bases de datos. Tenemos un módulo de propagación de datos que va a enviar los datos a través de todas las componentes, y tenemos una creación de productos científicos. Encapsulación de código del tratamiento científico es una parte bien importante al momento que vamos a hacer este tipo de tratamientos. ¿Y cuánto tiempo puedo continuar, Sol? Para saber. ¿Aló? Ok, yo continúo. Y entonces, ¿cómo funciona el control de flujo? Es que empezamos a hacer una preparación de datos. Este es el flujo de la componente de software, de lo que es realmente la pipeline, SPI. Entonces, lo que se hace es que para cada componente que vamos a lanzar, él verifica todos los parámetros a partir de esquemas JSON. Todo está regulado, todo debe de ser de la misma forma, y los esquemas JSON son comunes para todos los pipelines del proyecto. Entonces tenemos que estar todos alineados de la misma forma y utilizar los mismos esquemas JSON. Entonces, a partir de los esquemas JSON, recuperamos los parámetros para hacer el análisis científico, y pasamos directamente al análisis científico, a la parte del análisis científico que va a llamar una detrás de la otra las componentes de software. Entonces, estas componentes de software se comunican, no tienen comunicación entre ellas, se comunican con el pipeline de una forma muy particular. Yo les voy a explicar más adelante. Y una vez que el proceso está terminado, hacemos una sesión de after processing, que es donde vamos a preparar el resto de cómo es que vamos a inyectar los productos en las bases de datos y todo eso. Pero el tratamiento científico se hace aquí. Esta es la parte del tratamiento científico. Cada una de estas componentes internamente tienen una estructura también muy particular. Entonces, dentro de la componente, lo que hacemos primero es checar
que existen los datos que vamos a tratar, y si no existen, los vamos a recuperar de la base de datos y los vamos a cargar en una componente adicional que se llama el data flow. Una vez que están cargados, enviamos el control al process component con el archivo de parámetros que habíamos procesado antes de entrar al ciclo de componentes de tratamiento científico. Y en ese momento llamamos a la componente científica, este main es aquí donde se hace todo el tratamiento científico. A pesar de que nosotros tratamos con todo, o sea, que programamos todo, es bien importante en la arquitectura de este tipo de proyectos, en la arquitectura de software, de aislar el tratamiento científico de lo que es el tratamiento de datos. Y entonces la parte científica está en main. Una vez que termina la parte científica, recibimos la salida de datos, la depositamos de nuevo en data flow y nos vamos a crear los archivos de salida. Estos archivos de salida le llaman a un componente que se llama GenFits. Bueno, cambiamos de nombre, ahora se llama DynExt. Pero bueno, continuamos llamándoles GenFits por cariño. Y una vez que pasa a GenFits crea los productos científicos finales. Entonces, todo esto se ve juntos, las dos slides precedentes. Lo que tenemos es una capa que contiene el núcleo del pipeline, de la línea de tratamiento de datos, y tenemos un módulo que va a tratar con la creación de datos, de archivos de datos, perdón, y un otro módulo que es el data flow, que es como un carrito, como un caddy, ¿no? Cuando ustedes van con el caddy, llega el caddy, recuperan las cosas del caddy, las tratan y las meten de nuevo al caddy, y el caddy se encarga de llevarlas a la siguiente persona. Entonces, eso es lo que hace data flow, perdón. Y las componentes cada componente científica, de tratamiento científico, están encapsuladas en otras unidades que les llamamos with files. Y estas unidades son estas unidades que van a tratar con toda la información, con todo el mundo exterior. Entonces, las unidades de tratamiento científico están completamente encapsuladas. Ellas no saben nada de qué pasa al exterior. Lo único que reciben es un elemento que contiene sus datos de entrada, que es data flow, y un archivo de parámetros, que es dparse. Es todo lo que conocen. Y entonces, una vez que lanzamos el pipeline, damos la entrada y es with files que comunica con data flow, comunica con el pipeline, comunica de nuevo con data flow después de hacer el tratamiento científico, después comunica con GenFits. GenFits envía los datos a la base de datos y después todas las componentes hacen exactamente la misma cosa. Entonces, toda esta parte es una parte de la algorítmica que hay que estar pensando, pero que hay que pensar en cómo va a resolver cada parte, cada unidad de tratamiento científico, una después de la otra, cuáles son los datos que hay que poner, cuáles son los datos que hay que dar de entrada, los parámetros, y todo eso forma parte de la arquitectura. Una vez que hemos terminado con eso, o sea, con estos grandes bloques, empezamos a trabajar con lo que son los algoritmos a nivel un poco más a nivel de funciones del código. Y en particular aquí puse una de las ideas que nosotros tenemos, que habíamos dado para crear una cosa que son los keywords, las palabras clave en los productos científicos. Aproximadamente un producto científico debe de tener 200 keywords que determinan qué es lo que hay en la parte de datos científicos. Y entonces estos keywords también son manejados en nuestro pipeline por data flow. Entonces en data flow tenemos toda la información, es nuestro concentrador de datos, y es a partir de esos datos, como los tiene concentrados, es a partir de ahí que estamos creando todas las demás funciones.
Y finalmente algunas referencias del proyecto SBOM. El sitio web es www.sbom.eu, perdón, lo pronuncié en francés. El sitio SBOM, danle CNES, es sbom.cnes.fr diagonal FR. Y ahí puse una página de un observatorio del laboratorio de partículas de Montpellier. Y las instituciones francesas en la misión. La misión está coordinada por el CNES y el Centro Chino, el Centro Espacial de Estudios Espaciales Chino, que es el CNSA. Y dan la colaboración en Francia, tenemos el Instituto de Investigación de las Leyes Fundamentales del Universo, que es ahí donde se encuentra el centro francés, el Centro de Ciencia francés. Hace parte del CEUA, del Comisariado de la Energía Atómica Francesa, y son ellos quienes conducen el proyecto al lado del CNES. Y tenemos de laboratorios participantes GEPI del Observatorio de París, el Laboratorio de Física de los Dos Infinitos, tenemos el Instituto de Astrofísica de París, el Instituto de Astropartículas y Cosmología, donde trabajo yo, el Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología en Toulouse, el Laboratorio de Astrofísica de Marsella, el Observatorio Astronómico de Estrasburgo, el Laboratorio Universo y Partículas de Montpellier y el Centro de Física de Partículas de Marsella. ¡Voilà! Gracias. ¿Aló? Jameson. No escucho, no se escucha, no sé si... Pues, así que tal, se escucha. Hay mucho Larsen. A ver, habla Sol, por favor. Hola. Hola, Hugo, ¿ahora sí me oyes? Sí. Perdón, pues muchas gracias a los muchachos que se esperaron a pesar de que tienen clase. Muchas gracias a ti por la paciencia. Tenemos una pregunta en la transmisión que se refiere a que si quieres que puedes transmitir, compartir la liga de los videos, alguno, todavía no queda claro cuál. Del segundo. Y tenemos aquí un chico que sí quiere hacer una pregunta. No es necesario el micrófono, si quieres pásate para acá. Solo para que lo escuches. Hola, hola. Hola. Yo tengo dos preguntas acerca de la última parte de cómo funciona la infraestructura con la que se administran todos esos datos. Sí. La primera era de que mencionaba que se utilizan microservicios en la nube y
Mi duda es si ustedes tienen su propia infraestructura de cloud o si ocupan algún proveedor externo, privado o algo por el estilo. Sí, sí. No, todo es interno, todo es interno. En este tipo de proyectos, normalmente todo es interno. Lo que hay que considerar es que cuando se hace un proyecto, en el presupuesto del proyecto, se considera ya comprar un clúster o tener un cierto tipo de servicios. Entonces, en general, para este proyecto, lo que se tiene son los servicios en el CUA, y después se va a pasar al centro de cómputo de Lyon. No sé si lo conozcan o si hayan hablado de. Es un centro de cómputo. Eso es un tercero que lo proporciona, pero está controlado por el CNRS. Es decir, que en realidad estamos rentando, o se va a rentar de una cierta forma, la infraestructura a un tercero, pero el tercero es todavía una persona que está dentro de los propietarios de los datos. Es que aquí la forma en que se administra el conocimiento es muy particular. Entonces, la cuestión es, si tú piensas que son públicos, no son públicos. No, o más bien, si trabajan con algún proveedor privado, no sé cómo. No, IBM, privados no. AWS, algo por el estilo. Ok, sí, eso, ok, sí. Es un proveedor, es el centro de cómputo. Es que estoy tratando de pensar en México cómo funciona ya. Pero imagínate que es el centro de cómputo de la UNAM. Ok. El centro de cómputo de la UNAM, y que le da servicios a los privados, pero también tiene una parte de servicios para los públicos, ¿no? Y para la universidad y todo eso. O sea, es un centro de cómputo global, y una parte está administrada por el Estado y otra parte es la que venden de cierta manera. Entonces, la respuesta es sí, es una infraestructura diferente, es una infraestructura sobre terceros, y la otra pero no es afuera de la ciencia, de las estructuras científicas en Francia, es en las estructuras científicas. Ok. Y mi otra pregunta era acerca de las imágenes que nos mostró, acerca de cómo se transmitía la información del satélite hacia al centro, sí, a la parte central donde se procesan todos esos datos, que creo que es lo que acaba de repetir del centro de Lyon. Ajá. Se veía en la imagen que era con antenas. ¿Sí se ocupan antenas realmente o es alguna transmisión, por ejemplo, con fibra óptica o algo por el estilo? No. La transmisión del satélite a tierra son antenas VHF. Y después todo es por internet, todo es conexiones T1. Es decir, lo que pasa es que el centro de cómputo, ahí donde va a estar metida todo el software del proyecto, es el centro neurálgico de la red en Francia. Okay. Entonces, y más o menos, ¿cuánto tiempo se tardan en incluir todos los datos que reciben las antenas y en procesar toda esa información? Es que hay diferentes formas de hacer la transmisión. Cuando bajamos los datos, al momento de que se descargan los datos, se piensa que serán aproximadamente entre 5 y 10 minutos para descargar los datos. Sin embargo, hay otro tipo de antenas que están funcionando, que son para la detección del TOM, del objetivo de oportunidad, y que son para el control del satélite y otras cosas. Entonces, hay cada tipo de datos que vas a baja por un canal diferente, dependiendo de la prioridad.
Por ejemplo, datos que son prioritarios consisten en la detección de un nuevo GRB, no sé cómo se dice en español, de un nuevo estallido de rayos gamma. Pero los datos del proyecto global, o sea, del programa global, que no son prioritarios, bajan por otro canal, con otra prioridad. Todos son VHF, pero bajan por otro canal. Ok, muchas gracias. ¿Ok? No, ¿de qué? Gracias. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Farid, alumno de ALA 1 por acá. Pues está muy padre haberte escuchado, Hugo, aquí, como todos sabemos, hay en nuestra universidad hay investigadores de mecánica celeste desde el departamento de matemáticas y también en física, pues. Y bueno, pues escuchar o mirar claramente cómo se usa, bueno, no directamente esa investigación, pero que efectivamente hay cosas haciéndose allá arriba y que además un doctorado de aquí de la UAM Iztapalapa nos venga a platicar de este tipo de cosas, pues nos da mucho gusto. Parece que en la sala no hay más preguntas. Además de que, pues, como te digo, ya es hora de clase. Te damos las gracias, Hugo. Disculpa por las inconveniencias. Ya después veremos qué tal quedó nuestra transmisión vía YouTube. Y saludos a todos. Nos vemos en 15 días. Ok. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Que estén bien. Gracias a todos. Hasta luego.